Las portadas de esta semana aseguran que el Buró Federal ya tiene un nombre entre manos. No obstante, un informante cercano a las pesquisas ha revelado una realidad radicalmente distinta. Esa fuente reveló que no existía sospechoso directo alguno y que no había ningún nombre sobre la mesa. Alguna de estas dos versiones inevitablemente falta a la verdad. En el abismo que separa los reportes públicos de lo que los agentes realmente saben, es donde este relato comienza. Han pasado ya 64 días. El paradero de Nancy Guthrie sigue siendo un enigma absoluto. Casi toda la cobertura mediática de este caso prefiere iniciar desde el principio. Esta crónica, en cambio, arranca justo donde la narrativa comienza a fracturarse, pues las respuestas no suelen hallarse en el punto de partida. La verdad, si es que aún existe, yace oculta en los pliegues de estos 64 días. Estos son los datos que el registro confirma con una precisión quirúrgica. El marcapasos de la víctima dejó de sincronizarse con sus dispositivos electrónicos a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero y no cerca de las 2. Esa es la hora que la mayoría de los medios han difundido. Fueron las 2:28 exactamente según los datos validados por las autoridades judiciales. Esta distinción no es una simple nota al pie de página. En un caso donde se intenta reconstruir cada minuto de aquella noche, la diferencia entre aproximadamente las 2 y las 2:28 exactas es la distancia entre el caos y una línea de tiempo sólida. Se hallaron rastros hemáticos en el porche de su residencia y las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron su identidad. Esa misma madrugada, una figura enmascarada y armada fue captada por la cámara del timbre. El sujeto cargaba una mochila negra marca Ozark Trail de 25 litros, una línea fabricada exclusivamente para la cadena Walmart. La oficina del buró en Phoenix validó su descripción física, un hombre de entre 1,75 y 1,78 de estatura de complexión promedio. Tras la partida del intruso, la cámara fue arrancada de su base. Fue necesaria la intervención de una unidad especializada para rescatar las imágenes ocultas en su memoria. Existe un matiz en lo que ese equipo logró recuperar, un detalle sobre la forma en que este individuo se desplazaba por el porche que los investigadores no dejan de analizar. Abordaremos ese punto más adelante, pero hay algo crucial que sucedió antes de esas imágenes y que resulta vital comprender. Si sienten que esta historia merece ser conocida, dejen su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. La búsqueda no cesará hasta que se encuentre una respuesta. Nancy Guthrie tiene 84 años y es la madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie. Fue vista por última vez la noche del 31 de enero. Había regresado a su hogar en Catalina Foothills al norte de Tucson tras cenar con su hija, Annie, y su yerno Tomás Ochio. Todos los miembros del núcleo familiar han sido exonerados oficialmente por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. El Buró Federal y el Departamento del Sheriff coordinan actualmente los esfuerzos de esta búsqueda de manera conjunta. Ni un solo arresto ni un nombre señalado como sospechoso. 64 días han transcurrido en silencio. El expediente sigue activo, y el hilo más determinante que los agentes siguen ahora no es una huella dactilar, ni el testimonio de un testigo presencial, ni mucho menos un perfil genético. Se trata de un rastro digital inalterable que no puede ser borrado ni ocultado. Ese hilo comienza justo aquí. Esta pista no nace en las oficinas federales. Surge de una decisión tomada durante las primeras 8 horas, tras el reporte de la desaparición de Nancy. Una elección que, según fuentes internas, pudo haberle arrebatado a este caso su ventana de oportunidad más valiosa. Un informante con acceso directo a las pesquisas habló con un periodista de investigación bajo estricto anonimato, temiendo posibles represalias en su empleo. Esta persona no se limitó a especular. Describió con una claridad gélida y específica lo que ocurrió realmente en la escena. Hubo una conclusión precipitada y errónea.
se dictaminó de inmediato que Nancy Guthrie simplemente se había desorientado y marchado por su cuenta. Gestionaron la investigación como una labor de búsqueda y rescate, ignorando la posibilidad de un acto criminal. Analice con frialdad lo que había en aquel lugar. 2 puertas traseras abiertas de par en par. Sangre en la entrada principal que el laboratorio confirmó después como perteneciente a Nancy. Sus medicamentos y objetos personales permanecían intactos dentro de la casa. Su marcapasos se detuvo a las 2:28 de la mañana, horas antes de que se pidiera auxilio. Hablamos de una mujer de 84 años, que según confirmaron las propias autoridades en declaraciones públicas, era incapaz de caminar ni siquiera 50 metros por sí misma. Aún así, la hipótesis inicial fue que se extravió. Esa ventana de 8 horas se ha perdido para siempre. Cualquier rastro físico, cualquier evidencia de contacto o el estado de los alrededores fue tratado como una desaparición accidental y no como la escena de un crimen. Ambos enfoques son diametralmente opuestos y no se parecen en nada. No se preservan los mismos elementos ni se obtienen los mismos resultados durante las críticas primeras 72 horas. Pero hay algo más, según reveló la fuente, un dato que acompaña al primero y que no hace que el panorama sea más alentador. El agente principal asignado al caso de Nancy Guthrie jamás había liderado una investigación por homicidio anteriormente. El departamento del sheriff de Pima no ha emitido comentarios oficiales al respecto. No obstante, el informante fue explícito sobre cómo se decidió esa asignación. Las decisiones sobre quién encabeza un caso de esta magnitud, señaló, a veces se basan en vínculos personales y no en la experiencia técnica necesaria. Jennifer Coffin Duffer no es una analista que observa este misterio desde la comodidad de su hogar. Trabajó durante años como agente especial del Buró Federal, operando en las entrañas de investigaciones de esta misma naturaleza. Tras examinar el caso públicamente, su dictamen es tajante. Este fue un crimen premeditado, un ataque completamente dirigido. Su lógica se fundamenta estrictamente en lo que revelan las imágenes recuperadas de la escena. El individuo no se aproxima a la entrada con la vacilación propia de un extraño. Se mueve con paso firme cabizbajo, sin detenerse un segundo, ante el ángulo donde se oculta la lente. No hay rastro de un reconocimiento visual del entorno. Tal como señaló la experta Coffin Duffer ante los medios, aquel hombre sabía con precisión milimétrica dónde se encontraba el dispositivo de vigilancia. En una zona residencial donde las parcelas de 1 a 3 acres se pierden entre cactus y un relieve desértico hostil, nadie logra dar con la puerta indicada de la propiedad correcta bajo el manto de la oscuridad a menos que ya conozca el terreno palmo a palmo. Pero hay un segundo nivel de complejidad en esta trama. Las peticiones de pruebas por parte del Buró Federal de Investigaciones no fueron precisamente fluidas. Según reportes de Fox News y Reuters, 2 fuentes que operan por separado el FBI, solicitó formalmente al sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ciertos elementos recuperados en la escena del crimen dentro del hogar, específicamente, un guante y una muestra de material genético. La agencia federal exigía su traslado al Laboratorio Nacional en Quantico, Virginia, pero Nanos decidió enviarlos a una clínica privada en el estado de Florida. Mientras el sheriff niega cualquier tipo de fricción interna al FBI y mantiene un silencio sepulcral, sin confirmar ni desmentir esta supuesta disputa jurisdiccional. Ese rastro biológico, según confirmó el propio Nanos, ante la opinión pública oculta una mezcla de más de 2 perfiles genéticos distintos. Expertos forenses coinciden en que una muestra de tal complejidad resulta casi imposible de descifrar, incluso mediante la genealogía genética investigativa, esa técnica revolucionaria que ha permitido resolver casos archivados durante la última década a lo largo y ancho de todo el país, lo que implica que la única herramienta capaz de señalar un nombre sin testigos directos está por ahora completamente fuera de juego. El 13 de febrero, las autoridades desplegaron un operativo a 2 millas del hogar de la víctima.
se cortaron las rutas y se incautó un Range Rover gris en un restaurante cercano. 3 individuos fueron sometidos a interrogatorio, pero todos recuperaron su libertad sin que se presentara ni un solo cargo formal en su contra. Esa misma semana el ADN, hallado en un guante a 2 millas de la residencia, fue cotejado con la base de datos nacional del FBI. El perfil resultó pertenecer a un empleado de hostelería local, sin vínculo alguno con el suceso. Tras esto, el sheriff emitió un comunicado críptico. El departamento anunció un reenfoque de sus recursos sin especificar públicamente hacia qué objetivo están dirigiendo sus esfuerzos. No revelan hacia dónde avanzan ni de qué se están alejando. El hermetismo es absoluto. No dicen absolutamente nada. Y en el marco de esta investigación, ese vacío de información es una decisión táctica profundamente calculada. Mientras tanto, la oficina del FBI en Phoenix ha procesado más de 13.000 pistas y el flujo de información no se detiene. El exagente Harry Trumbitis ha sugerido que cuando una investigación federal de alto perfil enmudece, suele deberse a que protegen un hilo conductor activo. No es que se hayan quedado sin pistas, sino que guardan un secreto. Existe una evidencia que estuvo a punto de perderse para siempre. Un rastro que solo sobrevivió porque una división especializada del FBI intervino con tecnología que rara vez se despliega en casos convencionales. La cámara del timbre no fue destruida ni inutilizada con pintura. Fue arrancada de su base por alguien que pensaba que el video se guardaba en el dispositivo, o por alguien que sabía exactamente cómo manipular el hardware. A pesar del sabotaje, la División de Tecnología Operativa del FBI logró extraer la información que contenía el equipo. Las imágenes muestran a un hombre que caminó directamente hacia su objetivo con una determinación inquietante. Esta unidad técnica no interviene en delitos rutinarios. Se encargan de dispositivos dañados, deliberadamente, saboteados o manipulados en escenarios donde las herramientas forenses estándar son incapaces de recuperar el rastro digital. El hecho de que fuera necesario su uso en la casa de una mujer de 84 años en Catalina Foothills revela una verdad incómoda. Alguien conocía la existencia de esa lente y tomó una determinación fría y deliberada sobre ella. Lo que revela el video recuperado no es el comportamiento de alguien que teme ser detectado. No se acerca con cautela por los flancos, ni se detiene a buscar testigos. Avanza en línea recta hacia la cámara cabizbajo con una frialdad mecánica. No hay duda en sus pasos. Esa falta de vacilación solo es posible si ya se ha estado parado en ese mismo punto exacto con anterioridad. Coffin Duffer describió este movimiento como un ataque directo. Para la analista, la actitud del sujeto en el porche era de una escalofriante despreocupación. La experta sostiene con firmeza que este crimen no fue un evento aleatorio, sino un ataque meticulosamente dirigido a un objetivo específico. En el contexto de una investigación, esa distinción es vital. Un acto dirigido es mucho más que algo simplemente deliberado. Significa que el lugar fue estudiado, la víctima fue seleccionada y el momento fue fríamente escogido por el perpetrador. Un crimen de esta naturaleza en un vecindario de parcelas extensas, ocultas tras la vegetación del desierto, no es producto del azar. Nadie conduce por esas carreteras apartadas para elegir una vivienda de forma improvisada entre la maleza. Esto nos devuelve al núcleo del misterio. ¿Quién conocía esa casa por dentro? El análisis de la experta es tajante al respecto. La analista sostiene que el autor tuvo acceso previo a la propiedad. Mencionó el entorno familiar ya descartado oficialmente o alguien contratado, personal de limpieza, mantenimiento de piscinas o alguien del servicio técnico, empleados domésticos o allegados cercanos. El FBI confirmó que el sospechoso portaba una mochila negra Ozark Trail de 25 litros. No se encuentra en las estanterías de Target ni tampoco en portales digitales ajenos a Walmart. Es un artículo de venta exclusiva en sus establecimientos.
Cada sucursal de Walmart está vigilada por una red de cámaras de seguridad, y la gran mayoría de sus clientes deja un rastro digital a través de sus cuentas personales. En el panorama tecnológico actual, la compra de un producto de una marca tan específica en un comercio determinado es un evento totalmente rastreable. El Buró Federal de Investigaciones no ha confirmado si ya han decidido tirar de ese hilo. Se han cuidado de no admitirlo, pero tampoco han negado que sea una de sus líneas de investigación. Alrededor del 11 de enero, exactamente 3 semanas antes de que Nancy se esfumara, un residente de la zona divisó a un desconocido merodeando cerca de la propiedad. Un hallazgo que fue revelado por la cadena News Nation. Ni el buró ni la oficina del alguacil han ratificado que este avistamiento tenga una relevancia directa con el caso, pero en un vecindario de fincas aisladas, donde cualquier rostro ajeno destaca como una anomalía y no como simple ruido de fondo, el dato permanece latente en el expediente. Si aquel hombre visto en enero y los sucesos del 1 de febrero comparten la misma identidad, algo que aún es una incógnita, esto no fue un impulso espontáneo. Hablamos de al menos 3 semanas de vigilancia silenciosa. Al observar las grabaciones desde ese ángulo, queda claro que la cámara no fue retirada en un arranque de pánico, sino con una intención fría y calculada. Su aproximación es directa, carente de cualquier titubeo exploratorio. Se mueve con una parsimonia inquietante, mostrando una calma impropia de quien se encuentra en un escenario de tal riesgo. Surge entonces la gran interrogante que la investigación oficial ha preferido no ventilar públicamente todavía. ¿Quién dentro del círculo cotidiano de Nancy Guthrie y los alrededores de Catalina Foothills tenía motivos para detenerse frente a esa puerta y fijar su mirada precisamente hacia donde estaba montada la cámara? No se trata de una pregunta lanzada al aire con fines dramáticos. Es el eje operativo fundamental sobre el cual los investigadores están construyendo su estrategia. Y es la pieza del rompecabezas que, una vez encajada, pondrá fin a este misterio de forma definitiva. Si usted reconoce esa mochila, una Ozark Trail negra de 25 litros, o identifica ese calzado o esa complexión física, la línea de pistas del buró es el 1-800-CALL-FBI. El número figura en la descripción. Cada dato aportado es analizado con la rigurosidad que este caso exige. La investigación avanza entre pistas que deben separarse con precisión, las que acercan al culpable y las que solo añaden ruido a una trama ya compleja. Existe un detalle en las etapas iniciales de este proceso que la mayoría de las coberturas mediáticas pasaron por alto con demasiada ligereza. No es un dato cargado de dramatismo ni incluye un nombre propio o una imagen nítida de vigilancia, pero subyace en la raíz de todo lo que ocurrió después. Aproximadamente el 11 de enero, 21 días antes de que se denunciara la desaparición de Nancy Guthrie, una vecina de la zona de Catalina Foothills informó a las autoridades sobre un individuo desconocido que rondaba la propiedad. Esta información fue difundida originalmente por la cadena News Nation. Hasta el momento, ni el Buró Federal de Investigaciones ni el Departamento del Alguacil han confirmado que este evento posea una relevancia directa con el crimen. Sin embargo, es necesario analizar la geografía del lugar. No estamos ante casas situadas en una calle residencial común, con tránsito habitual de peatones. Son propiedades retiradas del camino principal, separadas por extensiones de entre 1 y 3 acres de desierto sonorense. Un extraño en ese paraje no es un elemento invisible del paisaje. Su presencia en ese lugar es una elección deliberada, una intención manifiesta. Si ese avistamiento de enero y los eventos del 1 de febrero involucran al mismo sujeto, algo que aún está por confirmarse la noche en que Nancy desapareció, no fue su primer contacto con el lugar. Fue el acto final de una cacería. La descripción del sospechoso que maneja el buró es considerablemente más detallada
de lo que la mayoría de los medios han querido revelar hasta ahora. Un hombre de entre 5 pies y 9 pulgadas y 5 pies y 10 pulgadas de estatura de complexión media, cargando una mochila de senderismo Ozark Trail negra de 25 litros. Ozark Trail no se vende en Target. No la encontrará en tiendas especializadas de montaña. Es una marca blanca fabricada bajo demanda exclusiva para los almacenes Walmart. Este matiz tiene una consecuencia investigativa enorme. Walmart posee una infraestructura de vigilancia masiva, y la mayoría de sus transacciones están vinculadas a perfiles de usuario. La adquisición de un artículo de una marca tan específica en un comercio concreto, semanas antes del suceso, deja una huella digital imborrable en el ecosistema de datos actual. El buró no ha revelado si ya están siguiendo el rastro de esa transacción específica para identificar al comprador, pero de igual manera, se han cuidado mucho de no negar que lo estén haciendo. Una voz con amplia experiencia en operaciones federales ya ha presentado un análisis conductual profundo sobre lo que revelan las imágenes y el patrón de la escena del crimen respecto al conocimiento previo que el sospechoso tenía de la vivienda. Jennifer Coffin Duffer dedicó años de su vida como agente especial del buró, antes de retirarse para analizar casos complejos ante la opinión pública. No observa las grabaciones como un simple espectador curioso o un testigo ocasional. Su mirada es la de alguien que ha estudiado por décadas cómo se manifiesta el comportamiento humano cuando el individuo cree tener el control absoluto de una situación. La palabra que ella utiliza para describir la actitud del sospechoso en ese porche es indiferente, casi despreocupada. Su conclusión es tajante: considera imposible que este no fuera un ataque completamente dirigido. Y fue más allá, sugiriendo que esto no fue obra de una sola persona. Secuestrar y retener a alguien, especialmente si el objetivo era mantener a la víctima con vida para exigir un rescate, requiere de una logística compleja, alguien que custodia a la víctima, un lugar seguro donde ocultarla y medios de transporte discretos. Alguien que supiera de la existencia del marcapasos, de la necesidad de medicación diaria y de que las puertas traseras eran el punto de acceso más vulnerable. Las notas de rescate añadieron una capa extra de misterio y frialdad psicológica a este cuadro. Al menos 3 organizaciones de noticias recibieron misivas a principios de febrero donde el remitente afirmaba tener a Nancy. TMZ recibió una al igual que KOL de televisión, la filial de CBS, en Tucson. Otros medios reportaron haber recibido material similar. Todos exigían pagos mediante Bitcoin y todos imponían plazos fatales para la entrega del dinero. Esos plazos expiraron el 9 de febrero. No hubo pagos confirmados, ni liberación, ni una sola prueba de vida que detuviera el reloj de esta tragedia. Cada misiva pasó por el escrutinio del Buró Federal. Según diversos reportes de prensa, la seriedad con que los agentes trataron estas pruebas fue absoluta, aunque el silencio oficial sobre su veracidad aún persiste. Sin embargo, esa falta de validación no debe confundirse con la ausencia total de hallazgos significativos derivados de ellas. Existen indagaciones criminales donde cada avance logra enfocar el panorama, mientras que en otras, cada capa analizada solo desentierra una nueva y oscura incógnita bajo la superficie. Las notas de rescate siguen sumidas en la incertidumbre. El rastro genético no ha arrojado conclusiones. Las grabaciones permitieron trazar un perfil físico, pero han sido incapaces de ponerle un nombre al sospechoso. Se han procesado más de 13.000 testimonios y pistas ciudadanas, un volumen ingente de datos que hasta el momento no ha derivado en una sola detención. Un individuo de 42 años radicado en California, identificado como Dick Koula, fue procesado por fabricar una demanda de rescate falsa dirigida a Annie Guthrie y su esposo. Este hecho delata la presencia de actores oportunistas que enturbian una investigación ya de por sí asfixiante. Una comunicación fraudulenta es mucho más que simple ruido en el sistema
o una distracción menor. Representa una sangría de recursos federales y horas críticas de especialistas que deben ser desviadas para validar mentiras antes de poder descartarlas por completo. Por su parte, la situación de la evidencia biológica arrastra su propia y pesada complejidad técnica. El sheriff Nanos admitió públicamente que los vestigios de ácido desoxirribonucleico hallados contienen múltiples perfiles genéticos. Para Coffin Duffer, esto supone un obstáculo de proporciones alarmantes, no precisamente porque elimine de tajo la posibilidad de alcanzar una identificación definitiva en el futuro, sino porque clausura una de las rutas más directas y efectivas para lograrla en el corto plazo: la genealogía genética forense. Esa herramienta que ha revivido los casos más gélidos de la última década requiere muestras de una pureza casi absoluta para ser efectiva. Una muestra donde convergen múltiples contribuyentes resulta a ojos de los expertos forenses un enigma prácticamente indescifrable bajo esta metodología avanzada. Así el buró debe apoyarse en grabaciones borrosas, la marca de una mochila, el rastro digital de bitcoins, y lo poco que sea rescatable entre esos 13.000 testimonios acumulados. El lenguaje que utiliza la propia agencia al referirse a dichas pistas deja entrever una lucha constante contra la irrelevancia y la desinformación. Se ha instado a la ciudadanía a aportar únicamente datos concretos y verificables, excluyendo por completo conjeturas vacías o mensajes de carácter personal dirigidos a los allegados de la víctima. Cuando los responsables de una investigación imponen tal nivel de filtrado a la ayuda externa, es porque el aluvión de datos amenaza con sepultar el hilo conductor útil. Entre las fricciones burocráticas y el caos técnico del laboratorio, resulta alarmantemente fácil perder de vista el corazón humano que late en el centro de este expediente. Nancy Guthrie cumplía fielmente con su asistencia a un servicio religioso virtual junto a sus amistades cada domingo. Era una rutina tan sagrada que su ausencia el 1 de febrero encendió las alarmas de inmediato. Tras varias llamadas sin respuesta, la preocupación de sus allegados terminó invocando la presencia policial. Una mujer de 84 años, incapaz de recorrer 50 yardas por sus propios medios y que jamás faltaba a su cita, simplemente no se presentó. Ni sofisticados sistemas de seguridad, ni alertas electrónicas. Fue la intuición de una persona que conocía su vida y notó el vacío en su rutina lo que dio inicio a esta búsqueda. Antes de continuar, los invito a reflexionar sobre una pregunta que los propios investigadores aún no han podido responder con certeza. Con todo lo que ha quedado en evidencia, ¿quién creen que tuvo acceso previo a esa propiedad? ¿Alguien del entorno de servicios, un conocido de la familia o alguien completamente ajeno a su mundo? Compartan su análisis en los comentarios. Sus reflexiones importan. Nancy Guthrie merece que este silencio no se prolongue por más tiempo. Continuamos. Las indagaciones han avanzado bajo un manto de absoluta discreción desde finales de febrero. La oficina del sheriff mencionó una reasignación estratégica de sus medios sin profundizar en los detalles. No han revelado qué activos específicos están siendo movilizados. No revelan sus objetivos ni lo que han decidido dejar atrás. Ese mutismo ha sido una constante inquebrantable que se ha prolongado durante semanas. En un suceso de tal visibilidad mediática, el hermetismo sostenido de las autoridades no debe interpretarse como parálisis o falta de actividad. Se trata más bien de un avance operativo que está siendo protegido del escrutinio público. Existe un indicio que, según los análisis de expertos en ciberseguridad vinculados a laboratorios especializados en crímenes financieros, parece haberse convertido en el hilo conductor más prometedor para el Buró Federal en su rastreo de activos digitales. Su origen no reside en las cámaras de vigilancia ni en los restos biológicos, sino en el corazón de las exigencias plasmadas en las notas de rescate: el Bitcoin. La razón por la cual este detalle es vital
mucho más de lo que la mayoría ha logrado comprender, es lo que analizaremos a continuación. Quien arrebató a Nancy Guthrie, o quien orquestó el plan desde las sombras, tomó una decisión muy específica sobre el método para recibir el pago. Rechazaron transferencias bancarias efectivo o tarjetas de regalo, métodos que suelen usar criminales menos sofisticados. Su exigencia fue clara: Bitcoin. Esta elección representa el error más fatal y consecuente de los perpetradores, o la prueba de que los investigadores han subestimado por completo a su adversario. A continuación, se distinguen los hechos innegables de los rumores que circulan porque ambas dimensiones merecen ser tratadas con rigor y transparencia. ¿Qué es lo que está plenamente confirmado hasta ahora? Diversas agencias de noticias recibieron misivas de extorsión solicitando bitcoins a inicios de febrero, incluyendo medios de alcance nacional. Aquellas comunicaciones fueron analizadas rigurosamente por los agentes federales, quienes otorgaron un peso crítico y una seriedad absoluta a este material. Los 2 plazos fatales fijados en dichas notas expiraron el 9 de febrero sin que se reportara oficialmente ningún pago o la liberación de la mujer. El Buró Federal no ha certificado la autenticidad de ningún escrito hasta la fecha, pero tampoco se ha atrevido a tacharlos de fraudulentos. Aquello que se rumorea en los pasillos, pero que el brazo de la ley aún no se atreve a confirmar oficialmente. De acuerdo con Ari Redbord, estratega global de TRM Labs y autoridad en criptoactivos y seguridad digital, una organización que brinda apoyo táctico al gobierno federal en el rastreo de activos ligados al terrorismo y fraudes a gran escala. El FBI está procesando actualmente la ruta de transacciones en Bitcoin como una de sus pistas más prometedoras y ejecutables. Este dato fue revelado durante la cobertura del 2 de abril en un reconocido programa de crónica criminal de alcance nacional. Redbord no describe al Bitcoin como una divisa anónima, sino como un libro de contabilidad público inalterable y permanente. Todo movimiento en la cadena de bloques es rastreable y eterno. Contrasten esa rigidez con el individuo captado en video. Una fuente interna de las autoridades describe al sospechoso como alguien con una suerte inverosímil o una astucia superior a lo habitual. Se encargó de arrancar la cámara de su soporte, ocultándose meticulosamente tras una máscara y guantes. Su aproximación a la propiedad aislada denota un dominio previo de la estructura y los puntos ciegos del terreno. Según un exagente especial del FBI que examinó las cintas, su comportamiento en aquel porche reflejaba una calma inquietante, eligiendo la moneda más fiscalizable del mundo. O el FBI acierta con su perfil psicológico o ha encontrado una pista de oro en el rastro digital. Es imposible que ambas premisas sean ciertas al mismo tiempo. Existen 2 rutas. Quien redactó el rescate podría no ser el mismo que aparece en video. Si este plan involucra a varios sujetos, algo que los investigadores ven como una posibilidad factible, la disciplina del ejecutor podría no ser la del financista. La frialdad operativa de quien invadió el porche quizás fue empañada por la torpeza de quien gestionó la demanda económica. En una estructura criminal coordinada, el miembro más técnico no puede compensar la falta de cuidado del eslabón más débil. La cadena siempre se quiebra por su punto más frágil. Sin embargo, existe una segunda explicación difícil de ignorar. Existe la creencia popular de que el Bitcoin es anónimo, una percepción común entre civiles, pero no entre ciberdelincuentes expertos. Alguien tan metódico para vigilar una casa por semanas, retirar una cámara de seguridad y evitar dejar su material genético en la escena, pudo simplemente haber errado en su juicio sobre el rastro digital del Bitcoin. TRM Labs ha descifrado redes criptográficas mucho más complejas que una simple exigencia de rescate dirigida a un medio de comunicación. El registro de la cadena de bloques posee una memoria que no conoce el olvido. Cada billetera virtual, cada transferencia y cada marca de tiempo
permanecen grabadas allí para la posteridad, y el FBI posee tanto el respaldo legal como el arsenal tecnológico para perseguirlas. Comparen eso con los hechos confirmados. El sospechoso utilizó una mochila de marca blanca de Walmart, un objeto que no destaca precisamente por ser difícil de rastrear. Las notas del rescate solicitaban una divisa cuyo historial de movimientos es de carácter público y está bajo vigilancia permanente. La cámara fue removida en lugar de ser destruida, basándose en lo que parece ser una idea equivocada sobre el almacenamiento de datos. O este individuo tomó decisiones sobre premisas tecnológicas falsas, o en realidad su intención oculta era ser descubierto. Una de estas dos posibilidades resulta considerablemente más perturbadora que la otra. Hay un detalle que merece un análisis más profundo. Dritch Koula, de 42 años y residente de California, ha sido procesado por enviar notas de rescate falsas a la familia Guthrie. Su captura confirma que dentro del expediente existe al menos una comunicación que es un engaño absoluto. La interrogante que surge no es trivial. Si una nota es falsa, ¿cuál es la validez de las demás? ¿Acaso alguna es real? Y de existir una demanda legítima, ¿presenta la billetera de Bitcoin identificada algún historial de actividad previa? El registro digital respondería eso sin titubeos, y el FBI obtendría esa respuesta mucho antes que cualquier otra persona. Si la nota es auténtica, ¿por qué recurrir al Bitcoin? Esa es la gran incógnita que este misterio podría despejar muy pronto. Para brindar información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, llame al 1-800-CALL-FBI. Los detalles y la recompensa están disponibles en la descripción. Al analizar estos 64 días, se observan 13.000 pistas procesadas y $1 millón en recompensas sin dueño. Se suman $100.000 federales y un despliegue masivo liderado por el Buró Federal de Investigaciones, junto al alguacil del condado de Pima Aduanas y múltiples laboratorios de análisis forense avanzado, rastros de ácido desoxirribonucleico con perfiles mixtos y grabaciones de un sospechoso que aún no tiene rostro ni nombre. Una fuente de la investigación admitió ante la prensa nacional, con una frialdad absoluta, que hoy no existe ningún sospechoso viable. Se confirma que el rastro digital está bajo la lupa de analistas con experiencia directa en peritajes criptográficos de alto nivel. El departamento del alguacil ha comunicado que está reorganizando sus recursos para priorizar nuevos ángulos de investigación. El FBI sostiene que las pesquisas siguen activas y que cada testimonio es verificado con rigurosidad quirúrgica. Lo que el caso aún no logra confirmar es una identidad, una detención o simplemente el paradero de la verdad. Nadie ha visto a Nancy Guthrie desde el 1 de febrero. El hecho de que su cámara de seguridad fuera desmontada metódicamente en lugar de destruida es un detalle que merece un análisis profundo. Destrozar un dispositivo es un acto impulsivo y veloz. Es la reacción instintiva de alguien que carece de tiempo para reflexionar bajo presión. Sin embargo, retirar una cámara exige varios segundos de una voluntad fría y dirigida. Ese gesto revela una creencia profunda sobre el destino final de las grabaciones. Quien opta por llevarse el equipo en lugar de simplemente romperlo, está convencido de que la evidencia reside físicamente en el aparato y no en un servidor remoto. La División de Tecnología Operativa del Buró Federal de Investigaciones no suele rescatar material de dispositivos que han sido reducidos a escombros. Su intervención ocurre precisamente cuando el perpetrador cree haber controlado la evidencia, ignorando que el rastro digital se le ha escapado de las manos. Ese matiz, el retiro calculado frente a la destrucción burda, no ha recibido la importancia debida en el análisis. Nancy era una mujer de costumbres inamovibles. Cada domingo por la mañana se conectaba a un servicio religioso virtual, junto a amistades que siempre aguardaban ver su nombre en la lista de asistentes. La noche previa cenó en casa de Annie compartiendo esa calidez familiar tan habitual.
Al terminar, la llevaron de regreso y la dejaron justo ante su propia puerta. A las 2:28 de la madrugada, un evento súbito interrumpió la conexión entre su marcapasos y sus equipos electrónicos. Para el mediodía siguiente, una amiga ya había alertado a las autoridades. Nancy Guthrie, quien jamás faltaba a su cita dominical sin excepción, se había sumido en un silencio absoluto. Una mujer incapaz de caminar 50 yardas sin ayuda y que dependía vitalmente de su medicación cardíaca diaria, simplemente no apareció. Fue esa llamada telefónica, y no una alarma sofisticada o un sistema automatizado lo que puso en marcha este engranaje investigativo. Se necesitó de alguien que conociera su rutina con tal precisión que notara de inmediato una ausencia inexplicable. El caso continúa abierto y bajo investigación activa. La recompensa sigue sin dueño. Los interrogantes permanecen sin respuesta. Los agentes guardan un silencio absoluto sobre la identidad de sus actuales sospechosos. No revelan hacia dónde se dirigen los nuevos recursos, ni si el rastro de Bitcoin ha arrojado datos que permitan ejecutar capturas o acciones legales. El hermetismo es total. Pero en un proceso de esta índole, cuando el buró enmudece de esa forma, el silencio no implica estancamiento ni falta de progreso. Es más bien una estrategia en movimiento que se protege de la luz pública. Nancy Guthrie sigue desaparecida, y el vacío que dejó es inmenso. ¿Existe alguien con una información capaz de dar un vuelco a esta historia? Solo se logrará si la persona indicada escucha la pregunta correcta en el instante preciso. Si usted tiene un padre, una madre o abuelos que pasan sus días viviendo en soledad, lo ocurrido en aquel hogar de Catalina Foothills trasciende las noticias. Representa una decisión crucial que su propia familia quizás aún no ha tomado. La primera lección de este caso se centra en la vigilancia. La cámara del timbre de Nancy estaba sujeta a un soporte físico que permitía ser desmontado con facilidad. Si las imágenes sobrevivieron, fue únicamente porque los especialistas tecnológicos dedicaron esfuerzos inmensos para rescatar la información del equipo recuperado. La mayoría de los hogares carecen de ese nivel de asistencia técnica. Si el único registro de una grabación reside exclusivamente en el aparato físico, basta con retirar el dispositivo para que la evidencia desaparezca para siempre, mientras que los sistemas en la nube envían el video a un servidor remoto en tiempo real, volviendo irrelevante el hardware una vez transmitido el dato. Si su cámara almacena los datos de forma local, existe una vulnerabilidad crítica que conviene comprender antes de que las circunstancias lo obliguen. El segundo punto relevante que este misterio saca a la luz tiene que ver con la interconectividad de los dispositivos médicos modernos. El marcapasos de Nancy se sincronizaba con sus terminales electrónicos, registrando datos que luego sirvieron para trazar la cronología exacta de aquella fatídica noche. Esos registros fundamentales existieron únicamente gracias a que el dispositivo permanecía vinculado de forma constante a la red. Saber quién tiene acceso a esa información biomédica, ya sean parientes o médicos, no es una sospecha paranoica, sino una gestión administrativa con valor práctico. El tercer elemento es el más profundamente humano y, sin duda alguna, el de mayor peso en toda la narrativa. Se supo de su ausencia porque faltó a un encuentro espiritual en línea donde sus amigos la esperaban. No hubo aplicaciones de monitoreo ni alertas inteligentes. Simplemente alguien que conocía su vida detectó el vacío y llamó a la policía. Para los adultos mayores que viven solos, ese tejido social informal, basado en una rutina predecible y un contacto humano esperado, resulta ser un sistema de alarma mucho más eficaz que cualquier avance tecnológico existente. Se trata de la solidez de los vínculos. Si su ser más querido no respondiera al teléfono mañana a las 9 de la mañana, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien con una llave estuviera ya de camino a la entrada de su casa? Este relato comenzó con una contradicción. Los medios hablaban de un sospechoso identificado mientras fuentes internas
negaban la existencia de nombre alguno. 64 días después, la incertidumbre persiste, aunque ahora la estructura de este enigma se vislumbra con una nitidez mucho más inquietante. Hubo 8 horas críticas iniciales que se vieron comprometidas y un protocolo que quizás no estaba calibrado para un caso de tal complejidad psicológica. Un sospechoso que cometió un desliz fatal al elegir Bitcoin, o que tal vez nunca fue tan invisible como los investigadores han intentado demostrar. En lugar de despejarse las capas de este misterio, se siguen acumulando una sobre otra, oscureciendo cada vez más el camino hacia la verdad. La evolución de este caso continuará siendo examinada. Cuando el rastro de las criptomonedas dé un resultado concreto, habrá nuevas respuestas que analizar. Cuando las autoridades actúen públicamente, habrá más respuestas que examinar. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse el desenlace de esta búsqueda. Si usted posee cualquier dato sobre un rostro, una mochila o un vehículo sospechoso, es el momento de hablar. Ese nombre que acecha su subconsciente desde febrero. El 1-800-CALL-FBI continúa activo. La recompensa aguarda y la línea de pistas confidenciales sigue disponible. Ambos números figuran en la descripción. Sus análisis y teorías son bienvenidos en los comentarios. Si la nota de rescate es auténtica, ¿por qué usarían precisamente el Bitcoin? Nancy Guthrie sigue desaparecida y las preguntas continúan sin respuesta. Si este análisis les resultó valioso, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo caso.